La semana pasada empezamos una nueva serie. No sé si el pastor les dijo, ¿se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan del nombre? Amén, sí. Se llama Anclas para el Alma y es una serie que pues va a durar un par de semanas o unas cuantas semanas y a lo mejor ustedes dirán, ¿por qué un ancla? ¿Por qué un ancla? O sea, no entiendo por qué anclas para el alma. De hecho, la semana pasada nuestro pastor lo que nos predicó fue una introducción justamente de cómo es, ¿sí? Pero hoy yo también quiero un poquito introducirte por qué ancla. Bueno, las anclas sabemos que son las que tienen los barcos, ¿no? Barcos gigantes. ¿Por qué creen que es un ancla importante? Bueno, su función es que es un instrumento de metal que se lanza desde la embarcación en este caso hasta el fondo del mar. Y esto es para que el barco se pueda mantener fijo, el barco se sostenga. De hecho, esto permite que el barco, cuando haya mucho viento o las olas estén muy fuertes, el barco tenga muchísima más firmeza. Hay algunos barcos, estaba yo viendo algunas imágenes y algunos videos, algunos barcos incluso hasta traían tres anclas. O sea, imagínate la cantidad de anclas que le ponen a su barco para que pueda tener una buena profundidad y que de esa manera, pues nosotros podamos, ¿qué? Mantenernos estables en el barco. Yo nunca me he subido, doy gracias a Dios. Te voy a contar una experiencia rápida. El otro día nos fuimos a Veracruz y mi esposo, yo cero extremista, y mi esposo, vamos a subirnos a la banana, a la banana, a la banana. Yo jamás había escuchado, bueno, sí, visto la banana, la famosa banana. Yo dije, pues nos vamos a subir en un barquito normal, en una lanchita normal. Cuando veo, dije, Dios mío, pues ya estaba ahí con el chaleco puesto y mi esposo me dice, súbete. Y yo, ya no quiero, por favor, súbete. Pues me subí. Y en una de esas vueltas, pues el chiste es que te tiren, ¿no? Yo pensaba que te iban a dar un paseíto así normal. Y en una de esas vueltas recuerdo que la dio tan fuerte que yo salí volando y yo estaba aterrada porque me da terror el mar. Mi esposo. Sí, porque nadie se bajaba y yo, ayuda, por favor. Nadie me peló, nada más mi esposo se aventó y fue por mí y yo estaba en shock. Por favor, regrésense. La banana se tuvo que regresar por mí, imagínense, ¿no? Pero bueno, entonces imagínate ese terror que se puede tener en el mar y los barcos pues tienen esta función, ¿no? A través del instrumento del ancla. Entonces, un ancla representa estabilidad, seguridad y firmeza. Así que hoy, justamente yo les quiero hablar de una ancla muy importante para nuestra vida, que es la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque así como el ancla mantiene el barco firme en la tormenta, la esperanza mantiene firme al ser humano en medio de las dificultades. Y no lo digo yo, tal vez tú dices, ay, ¿y tú cómo sabes que con la esperanza te puedes mantener firme? Vamos a Hebreos 6:19. Te voy a leer la versión Nueva Biblia Viva y dice así: esta esperanza es como una ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. La esperanza es un impulso invisible que nos mantiene de pie incluso cuando todo parece perdido. Es la voz que nos dice, todavía puedes, no te preocupes, todo va a estar bien. Hay una oportunidad más en tu vida, hay una salida para esta situación que estás pasando. Y de hecho, de ahí viene una frase que a lo mejor todos alguna vez la hemos escuchado. Al final de la prédica tienes que estar atento porque vas a saber por qué el nombre total de esta prédica. Es una frase que por lo menos alguna vez la hemos oído. ¿La esperanza muere? Ya ven como si la han escuchado. Así es como yo decidí ponerle a mi mensaje. La esperanza muere al último. Y decidí porque justamente la esperanza nos invita a que no nos rendamos, a que podamos avanzar aunque todo parezca perdido, ¿sí? Entonces me puse a investigar un poquito para poder definir la esperanza, porque yo estaba investigando en muchos, de repente
enlazamos con la fe. De hecho, es muy similar a la fe, pero encontré una definición que me gustó mucho. Etimológicamente, la palabra esperanza viene del latín esperare, que significa esperar y expectativa. Y se puede definir como la confianza alegre y la expectativa segura de que algo va a pasar. Eso es esperanza. A mí me sorprende cómo dice que se define como una confianza alegre. O sea, creo que nos falta mucho para aprender que cuando confiamos debemos de estar alegres. Normalmente cuando confías estás todo ansioso y nervioso, ¿sí o no? A mí me pasa, cuando estoy confiando en algo, me la paso nerviosa, me la paso temblando, sobrepensando qué es lo que va a pasar. Entonces, a mí me parece interesante esto, porque dice que seas, prácticamente lo veo así como una paciencia que debemos de tener, que seas paciente, ¿no? Y no es como que realmente a nosotros nos guste esperar. O sea, la esperanza significa esperar. ¿A quién le gusta esperar? ¿Cuántos aquí son desesperados? Todos, como buenos mexicanos, ¿no? A veces me da risa porque estamos en el semáforo, mi esposo y yo, y parece que están así, ¿no? Como en el claxon, y cambia verde, ¡pi! ¿No? O sea, ni siquiera, apenas cambió, ni siquiera avanzado un solo carro y ya están tocando porque no nos gusta esperar, ¿es cierto? A ver, ¿a quién le gusta hacer fila en las tortillas? No, ¿a quién le gusta hacer fila en el banco? ¿O a quién le gusta estar en medio del tráfico a pleno rayo de sol? Y luego se te descompuso el aire, ¿no? Imagínate así todo sudado. No es como que estés ahí parado cantando alegres, muy alegres. ¿La has escuchado? No estás cantando eso. Hay una canción que es esperar en ti, difícil sé que es, pero nosotros cuando estamos ahí en las tortillas, esperando, en la fila del banco, en medio del tráfico, estamos esperar aquí, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, porque a nadie nos gusta esperar. A ninguno de nosotros nos gusta hacerlo. La verdad es que a veces mi esposo doy gracias por su vida, pero yo creo que mi esposo Dios por eso me lo dio, porque a veces mi esposo es el que me dice, cálmate, todavía no han pasado ni 5 minutos, cálmate, por favor, tranquilízate. Y yo, sí es cierto, ¿verdad? Y entonces me calmo un minuto y otra vez, no, pero ya entonces apúrate, ¿no? Creo que todos en algún momento es así. Es muy difícil esperar, y más cuando estamos esperando algo en nuestras propias fuerzas. Es más difícil cuando tú estás esperando algo a través de tu pensamiento, de lo que tú estás trabajando, de lo que tú estás haciendo, sin primero habérselo puesto en las manos de Dios. Y mira, la esperanza proviene de Dios. Dios es quien nos da esperanza, y Dios cuando nos da esperanza nos llena de alegría. Mira lo que dice en Romanos 15:13. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz. A ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. O sea, ve esta palabra que está diciendo. Los llene de toda alegría y paz. Y luego dice que tu esperanza tendrás tanta que van a llegar a otros, ¿no? Por eso te decía que es muy similar a la fe, porque a lo mejor tu fe, ¿no? Así como la fe, cuando tenemos fe, puede llegar a otros, así tu esperanza puede llegar a otros. Cuando a lo mejor les demuestras o les muestras o les cuentas a Dios que lo que está haciendo en tu vida es bueno. Entonces, algo que quiero decirte aquí, que es un punto que el Dios me hablaba, es que Dios da esperanza, y la esperanza de Dios nos llena de vida. Y qué más mejor que podamos estar llenos de alegría, ¿no? Qué mejor que podamos vivir llenos de paz. O sea, creo que Dios nos está dando la mayor bendición sin darnos cuenta. Está diciéndonos que Dios nos va a dar esa
alegría y esa paz mientras estemos esperando. Yo creo que es algo que a mí me confronta mucho porque siento que literalmente es como que Dios diciéndome que las cosas van a estar un poco turbulentas, un poco difíciles, pero que va a estar ahí sosteniéndome. Y fíjate, te voy a leer Jeremías 29:11 y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hoy, o sea, normalmente este versículo, y aquí quiero parar un poco, normalmente este versículo cuando lo leemos es un versículo que te alienta, ¿sí o no? Es un versículo que dices, todo lo que viene va a ser bueno, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero yo en lo personal cuando lo leo, yo siento que estoy firmando un contrato sin leer las letras chiquitas. Literalmente. Yo siento que a lo mejor aquí Dios nos está dando a entender, a ver, espérame tantito. Todas las cosas que vienen como van a estar un poco fuertes, aquí te estoy diciendo que va a ser algo bueno. O sea, ¿por qué Dios nos diría que va a venir algo bueno, ¿no? O nos está previniendo, como en este versículo, de que va a venir algo bueno, si no pasaría eso, ¿no? Si todo lo que hiciéramos y todo lo que vamos a emprender va a salir bien. Dios por eso nos está diciendo como de no te espantes, no te asustes. Todo lo que viene va a ser bueno para ti, son planes de esperanza. Y entonces me siento como que ahí ya firmé, ¿no? Y en medio de la dificultad el abogado me está explicando por qué firmaste, ¿no? Y el abogado me está diciendo, es que no leíste aquí en el contrato las letras chiquitas. Todos los planes de Dios son buenos, pero no quiere decir que no vayamos a pasar pruebas. No quiere decir que no vaya a haber dificultad. De hecho, hoy día vivimos tiempos muy, muy difíciles, en donde parece que toda la esperanza se acaba, que todo está perdido, que ya no hay más avance, que pues lo contrario de esperanza, que es la desesperanza, ¿no? Entonces, hoy me sorprende mucho porque veo a los jóvenes que ya no sueñan. Veo que los matrimonios ya no creen en que puede haber una restauración. Veo que los padres no creen en sus hijos que Dios los va a restaurar. También puedo ver que las personas que vienen tal vez a la iglesia sienten que Dios ya no hará nada por ellos. Personas que a lo mejor no creen que puedan ser libres del dolor, de las ataduras espirituales que tienen. A lo mejor si en algún momento vivió una violación, ¿no? Si a lo mejor vivió la separación de sus padres, si a lo mejor vivió alguna de esas situaciones que a veces nos destruyen y creemos que ya no hay esperanza para eso, que ya no se va a poder avanzar. Incluso hay muchas mujeres hoy día en las iglesias que no tienen esperanza de que Dios nos dará hijos. Y entonces definitivamente es algo que hoy día nos está constantemente tocando y que constantemente viene el diablo a destruir esa paz, esa esperanza, esa bendición que Dios tiene para nosotros, pero que nosotros no creemos. Y hoy quiero recordarte que Dios ya te ha puesto esperanza. Dios ya ha puesto esperanza en ti. Solo necesitas ponerla en práctica. Y justamente, como hace ratito les comentaba, aquí hay un versículo en donde podemos ver cómo Dios nos ha puesto la esperanza. La esperanza no es algo que de repente vayamos y la agarremos y ya. Dios ya la puso en ti. Dios ya te la depositó. Y dice así en el siguiente versículo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Si tú el día que aceptaste a Cristo, si tú el día que te bautizaste lo hiciste con esa convicción, con esa fe, Dios en ese momento depositó esperanza.
Y si a lo mejor tú eres nuevo y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón o no sabes qué es el bautismo, yo solo te diría, es un paso de fe, de creer que Jesús vino a este mundo para morir por nosotros y salvarnos de la muerte eterna. Y en el momento en que tú lo aceptes, Jesús va a hacerte renacer y te va a dar esperanza. Ese mundo que vemos afuera que no tiene esperanza, que cree en las cosas materiales, que cree en las cosas que están pasando en el mundo, ese mundo que ves que está destruido y que es un caos, Dios te lo va a mostrar diferente porque todo eso tiene un propósito. Su esperanza puesta en nosotros va a dar una victoria en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Lo creen? Amén. Dale palmas a Dios. Y aquí es en donde voy a contarte algo muy personal, que es algo por lo que paso constantemente, pero sé que Dios es quien nos ha estado hablando constantemente, tanto a mi esposo como a mí, y sobre todo a mí en lo personal me ha estado hablando para poder creer, para tener una esperanza firme en Él. Y entonces te preguntarás, ¿cómo pongo en práctica mi esperanza? Bueno, la Biblia, como siempre, la Biblia nos enseña todo. La Biblia te dice todo. O sea, tú abres la Biblia y es como todas las recetas paso por paso. ¿Sí o no? Y no faltaba más para este tema de la esperanza. Dios nos enseña cómo aprender a tenerla. Entonces vamos a Romanos 5, 3, 4. Ahí está la fórmula, paso por paso, y ahorita la vamos a ir desarrollando. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Sí? Entonces, te voy a dar 4 pasos a seguir para desarrollar esperanza. Y aquí solito está diciéndote cómo. Número 1, para poner en práctica la esperanza necesitas pasar por pruebas y dificultades. Es el paso número 1. Si quieres desarrollar tu esperanza, no es como algo que te puedas brincar. No vas a poder brincarte el dolor. Y aquí es en donde voy a abrirte mi corazón. A lo mejor muchos de ustedes no saben, yo llevo 4 años ya, voy a cumplir 4 años el 11 de diciembre de casada con mi esposo. Y nosotros durante estos 4 años hemos perdido 2 bebés. He tenido 2 embarazos en donde hemos perdido 2 bebés. Y es un tema que definitivamente he trabajado mucho para poder sanar, porque es algo que me ha dolido. Normalmente a lo mejor si tú eres mujer, y no por menospreciar a los hombres, pero normalmente como mujeres entendemos de una forma diferente este proceso a los hombres. Incluso aunque sea tu esposo, va a ser un poquito complicado que te pueda entender tal cual estás viviendo ese proceso de la desesperanza, porque pierdes a un bebé, porque pierdes a otro, por la desesperanza tal vez de que quieres tener hijos y no puedes o no has quedado embarazada. Y entonces es algo que duele. Normalmente la esperanza se va a desarrollar en pruebas muy dolorosas, en situaciones que nosotros sientamos que no vamos a poder avanzar, que podamos presentir que no lo vamos a lograr. La esperanza no se encuentra huyendo del problema, sino refugiándonos en la presencia de Dios. A veces cuando estás pasando por problemas, lo que tú buscas es irte, esconderte. Yo recuerdo cuando pasé eso la primera vez, de alguna forma en mi pensamiento pasó: deberías de darte una pausa por 1 año, 2 años y mejor no servir, no ir a la iglesia, no buscar de Dios en esa temporada en lo que tú te reencuentras. Y yo quería huir.
Pero en ese momento recuerdo cómo Dios me habló y me dijo, acuérdate que tú me dijiste que en todo ibas a estar. En todo tiempo, en todo momento ibas a servir. Que en todo tiempo, en todo momento, tú ibas a dar todo por mí. Y entonces yo me sentí muy confrontada porque dije, hoy voy a tener de alguna forma que cumplir a mi palabra. De hecho, más adelante vamos a leer algo que es referente a esto. A veces nosotros le prometemos cosas a Dios que se nos olvidan. Y cuando llegamos a la prueba, Dios nos recuerda. Las pruebas no nos gustan, duelen mucho, pero huir del problema solo pospone el dolor. Y entonces cuando yo estaba pasando por esta situación, decía, si no lo enfrento ahorita, me va a seguir doliendo. Siempre he sido una mujer que enfrenta las situaciones y que no tardo mucho. Prefiero hacerlo lo más rápido posible porque siento que si más me tardo, más me va a doler. Yo no quería enfrentar ese problema, yo quería salir corriendo, no quería continuar, me sentía desesperanzada. Y entonces entendí que posponerlo, lo único que iba a ocasionar en mí era más dolor, más tal vez coraje, resentimiento, y no hacia Dios, hacia tal vez algunas personas que me rodeaban, porque te sientes incomprendido durante la prueba, ¿cierto? ¿Quién vive la prueba alegre? No lo vives alegre, es difícil, pero aquí Dios nos enseña que es posible. Ahora, número 2, mantente conectado con Dios para desarrollar resistencia. Hablemos de alguien que se está preparando para entrar al ejército o que va a entrar a las Olimpiadas. Yo me puse a investigar un poquito de qué es lo que piden para entrar al ejército y piden una serie de, les hacen una serie de exámenes en donde ven su resistencia. Mira, 5. De hecho, justamente yo encontré que te hacen un examen de fuerza física, ¿no? Ponen a hacer ciertos ejercicios para ver cuánto aguantas en tus brazos, cuánta fuerza tienes en las piernas, en el abdomen, lagartijas. O sea, cada uno de los ejercicios que te ponen tiene una importancia para ver esa resistencia. Después encontré que te hacen una prueba para medir tu velocidad. Te ponen a correr ciertos kilómetros a cierto tiempo para ver qué tanta condición hay de por medio. Hay otro que es de natación, a ver cómo nadas, cuánto puedes nadar. Y también hay uno que es el que más me impactó a mí, que es el salto, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver cuánto valor tienes para hacerlo, de cuántos metros te puedes lanzar. Algunas veces yo escuché a algunos compañeros o personas que iban a hacerlo y que es el único que no practicaban porque no tenían cómo. Y entonces en el momento decían, aunque no sabes cómo, aunque no te enseñan cómo tienes que hacerlo, solo te dicen así rápido, te tienes que aventar. Y es una prueba tras otra, que eso muestra cuánta resistencia tienes. Bueno, imagina que de esa forma nosotros tendríamos que desarrollar la disciplina. Una disciplina que nos va a ayudar a mantenernos conectados con Dios, en el que vas a tener una prueba tras otra prueba, pero tú tienes que desarrollar tu resistencia. ¿Cómo desarrollas tu resistencia? Ser constante en la iglesia. Siendo constante en la iglesia, tú vas a desarrollar tu resistencia, porque todos aquí juntos en armonía vamos a estar conviviendo, vamos a estar adorando. Y entonces aquí en la iglesia yo recuerdo, y hay muchas cosas que se me han quedado en mis pastores. La comunidad, ¿qué hace? Fortalece. En la iglesia, el que tú vengas, la iglesia te fortalece y eso te da resistencia. Leyendo la Biblia es una forma de generar resistencia, practicando, porque evidentemente estas personas que van a competir para entrar al ejército pasan un largo tiempo entrenándose, ¿cierto? O sea, yo
con mi esposo el otro día le dije, ¿sabes? Bueno, él me dijo y después yo le dije, una vez él hace como 2 años me dijo, a mí me gustaría correr en un maratón. Y entonces yo soy una persona que era sedentaria y no tenía nada de condición y mi esposo recuerdo cuando me dijo, me dice mi esposo, es que yo quiero entrar y lo dejé así. Después empezamos a hacer un poco de ejercicio y demás y hace como unos meses atrás estábamos platicando y entonces estamos practicando en la caminadora, ¿no? Constantes para lograr correr cierto kilometraje en ella y lograr ir a un maratón. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Entrenarte. Y a diferencia de hace un año, ahorita pues ya no me agito. Antes corría 1 minuto y ya no podía. Me mareaba, me dolía la cabeza de que el oxígeno yo creo no me llegaba, ¿no? Y me sentía muy mal, no aguantaba. A mí me sorprendía porque mi esposo, a pesar de que pues era gordito, tenía mucha resistencia, ¿no? Entonces yo era delgada y fui delgada en algún momento, aunque ustedes no lo crean. Yo era muy delgada en algún momento y yo era pésima en mi resistencia. Entonces lo desarrollas a través de ¿qué? De la constancia, a través de la práctica, del entrenar. Entrena orando, entrena adorando. La adoración mantiene viva la esperanza. La adoración mantiene viva la esperanza. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero las canciones que tenemos aquí mientras la adoración está, o que cantamos más bien aquí, o cada una de las canciones, cuando tú las escuchas con atención y le pides a Dios discernimiento, entiendes qué es lo que quiere decir cada una de esas palabras. Porque a veces cantamos por cantar, pero yo te invitaría a que comiences a cantar consciente, porque la adoración va a mantener viva tu esperanza. Te voy a dar aquí justamente otro punto, y aquí quisiera parar un poquito, regresando un poco a mi historia, que te estoy compartiendo, y es que justamente en esa temporada a mí me costaba mucho adorar. Me costaba leer la Biblia, me costaba orar, me costaba asistir a la iglesia. Y te voy a ser muy sincera, mis pensamientos, y ahí todos intrusivos, pensaban que la gente me veía y que decía, ay, pobrecita, perdió a su bebé, ay, y entonces yo me apartaba por completo porque yo lo que menos quería en medio de mi dolor es que sintieran lástima por mí. Me sentía enojada cada que alguien se me acercaba y me decía, lo siento mucho, lo lamento. Me enojaba porque decía, tú no lamentas nada, tú no sabes qué estoy viviendo. Con mi esposo me enojé, aunque él estuvo conmigo en el proceso, estaba yo enojada con él porque él no tenía la culpa. Y normalmente así somos, ¿no? Nos no tienen la culpa y nos desquitamos. él no tenía la culpa. En realidad no tenía la culpa, pero yo me enojaba con él porque yo sentía que nadie comprendía mi dolor. Y es un tema que cerré y que nunca hablé, que jamás volví a tocar. Y entonces pasó un tiempo. Ya estaba yo avanzando, como que vamos a seguirle, vamos a avanzar, y vuelvo a quedar embarazada el siguiente año y vuelvo a perder el bebé. Entonces, para mí fue un impacto muy grande porque en ese momento Dios, tiempo atrás, me había entrenado para resistir. Dios me había entrenado con algunas otras circunstancias que sin darme cuenta me estaban enseñando a ser fuerte. Y que sinceramente para mí no fueron en ese momento tal vez tan dolorosas como lo que estaba pasando cuando perdí a los bebés, pero sé que las pruebas que viví son las que me ayudaron a prepararme para ese momento. Y entonces Dios me decía, sigue avanzando. Y recuerdo como un día, a lo mejor no sé si se acuerda mi esposo, pero un día él se daba cuenta que yo no quería leer mi Biblia, que no quería adorar. Y un día mi esposo bajó con su guitarra y empezamos a cantar. Empezó a tocar su guitarra y empezamos a adorar. Y en medio de la oración sentí que había esperanza.
Sentí que Dios estaba ahí. Y vamos al número 3. El número 3 es: busca anclas para tu vida que te mantengan firme. Estar bien ejercitado te mantendrá firme, preparado. ¿Cómo lo haces? A través de anclas. ¿Y cuáles son esas anclas? Las promesas de Dios. Todas esas promesas se encuentran en la Biblia. Todas esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros se encuentran ahí. Ahí están. Solo tienes que buscarlas. Solo tienes que leer tu Biblia, abrirla y darte cuenta qué es lo que Dios te está hablando en ese momento. Anótalas. Hace poco, Viri me regaló, Viri siempre linda, me regaló un diario, un devocional. Y en ese diario, cuando lo estaba viendo, trae unas partecitas que dice promesas para tu vida, o hay algunas que dicen leer esto cuando estoy, y en algunas le puse triste, enojada, cuando estoy desesperada, cuando estoy ansiosa. Y entonces ahí anclé algunas promesas que Dios ha dado a mi vida, para cuando yo estoy pasando por la prueba, estoy pasando por la tormenta, Dios me da esa ancla. Y ahorita, más adelante, te voy a leer cuál es esa promesa que Dios me ha dado y que yo sé que también Dios nos las ha dado a cada uno de los que estamos aquí. Y voy a darte algunos versículos que pueden ser un ejemplo para tus anclas. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él sustentará para siempre al justo. Salmos 55:22. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Salmos 121:5. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esas son algunas de las anclas. Y esas son poquitas, y te las puse ahí porque dije, bueno, entonces si no me voy a pasar leyendo todas y me voy a aventar más de 2 horas, ¿verdad? Hasta más. No acabaríamos con todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y sé que Dios está ahí en todo tiempo. Hay una que me gusta mucho que dice, está en Salmos 46, 1-3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y me llama mucho la atención este versículo, te lo repito, Salmos 46, 1-3, porque dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y este versículo Dios me lo daba cuando yo estaba pasando por esa tormenta. Si te puedo ser sincera, es que caí en depresión muy feo, no me acercaba a nadie, no buscaba a mi hermana, no buscaba a mi mamá, y esto fue lo único que me ayudó a anclarme. Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, es nuestro pronto auxilio. ¿Te das cuenta que el mundo está destrozadísimo? Yo luego digo, ay no, voy a bloquear esas páginas porque en mi Facebook luego me salen unas noticias bien feas. Y el otro día me dice mi hermana, ay, dice, a mí no me sale nada de eso, yo creo que tú las buscas. Y le digo, no, es que como sigo páginas de Volcán está donde vivimos, Tláhuac denunciómetro, ahí te salen todas las noticias y luego digo, no, yo ya voy a quitar esto porque de verdad que me tiene mal. Y entonces recuerdo cómo en este versículo dice que aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque tiemble, Dios va a ser nuestro pronto auxilio. Y te voy a dar el siguiente punto, que este es el 4, y a este le puse: tu carácter en Dios es fuerte si conoces tus anclas. Un carácter fuerte no es alguien que se enoja, no es alguien que grita, no es alguien que te va a aventar, no es alguien que te va a manotear, no.
Un carácter fuerte es tener la capacidad de mantener la calma y el control sobre las emociones. Un carácter fuerte es perseverante en sus objetivos, en sus metas, en su propósito, y es asertivo en todo tiempo sin dejarse abatir por la adversidad o los juicios ajenos. Fíjate qué significa tener un carácter fuerte, porque normalmente escuchamos que dices, ay, es que esa tiene un carácter bien fuerte, ¿no? Porque grita o se enoja. No, un carácter fuerte es alguien que tiene dominio propio. Y aquí en el versículo que te puse, dice, desarrolla firmeza de carácter. Las pruebas, las dificultades, después la resistencia y después todo este proceso que vivimos va a dar un carácter fuerte, firmeza en tu carácter. Y entonces yo cuando estaba pasando ese momento decía, ya no quiero avanzar, ya no quiero seguir. Y entonces Dios me recordaba que tenía que resistir y tenía que avanzar porque en algún momento era lo que yo había hablado. Y un carácter fuerte es alguien que tiene la capacidad de poder perseverar a pesar de la prueba. Y entonces dije, ya no quiero seguir, Dios, pero aún así Dios me seguía moviendo y me seguía moviendo y me seguía moviendo. Y ahora entiendo que cuando tú conoces bien lo que Dios te ha hablado, vas a tener la capacidad de mantener la calma. ¿Por qué pasamos pruebas? Porque ahí es en donde vas a desarrollar tu esperanza. Ahí es en donde vas a aprender a tener calma. A veces no queremos soltar el control y queremos solucionar nosotros todo. Y a través de la prueba vemos que no podemos como creemos, que no podíamos en nuestras fuerzas, que no nos iban a dar el trabajo por la persona que nos dijo que nos iba a meter si le dábamos una lanita, que no íbamos a poder hacer las cosas que nosotros creíamos porque pensábamos que era por nuestro conocimiento, por nuestro dinero, por lo que he logrado hasta ahorita en mi vida. No es por eso, es porque todo lo que nosotros hacemos proviene de Dios y lo que proviene de Dios nos da fuerza y esperanza. Estoy terminando y es aquí en donde quiero recordarte que leímos en Romanos 15:13 hace un momento que mantengamos la calma, que la calma nos va a dar esa paz, esa esperanza y esa alegría para cuando estemos esperando. Y voy a compartirte una de las cosas que Dios me habló cuando yo estaba en ese momento y te diría que hagas esta promesa también tuya, porque aquí hay algo que Dios nos habla muy, muy en el fondo. Dice así, de hecho me gusta cómo empieza este título, porque yo lo estaba buscando en mi Biblia, yo tengo una Biblia NTV y me gusta mucho cómo lo dice, es Hebreos 6, 14, 15 y luego de ahí me voy a saltar 17 y 19. Las promesas de Dios traen esperanza y dice así, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Imagínate enfrentarte a eso cuando has perdido 2 bebés. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Tal vez tú no perdiste un bebé, tal vez tú no has perdido un hijo, o tal vez sí, pero a veces la bendición de Dios y la multiplicación no solo proviene de hijos carnales. Y multiplicar tu descendencia no solo proviene de cuántos hijos tienes. Multiplicar tu descendencia también es a cuántos tal vez les predicas de tu fe, a cuántos les muestras tu esperanza. Y dice, ciertamente te bendeciré. Dios nos va a bendecir en todo tiempo. Dios va a estar con nosotros en todo momento. Todo lo que necesitemos, incluso antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya lo sabe. Y después dice en el 17, Dios también se comprometió mediante un juramento. ¿Te acuerdas hace un momento que te decía que yo cuando pasé por eso Dios me habló y me dijo, tú te comprometiste, cumple tu palabra?
Y aquí me doy cuenta que no solo nosotros nos comprometemos, sino que Dios se compromete con nosotros sin darnos cuenta. Y dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dios jamás va a cambiar de parecer, así como yo, así como tú, que de repente decimos, ya no quiero, que hoy estoy al 100 y cantando, adorando, brincando, y de repente pasamos la prueba y decimos, ya no quiero. Aquí dice que Él jamás cambiará de parecer como nosotros. Y luego dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento, tus anclas. Y Dios ha jurado que jamás va a cambiar de parecer y va a estar contigo, que te va a bendecir. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Nosotros sí somos bien mentirosos, porque a veces decimos, no, Dios, ya no voy a hacer eso. Y Dios como de, ay, ya deja de mentir. Ya deja de mentir, tal vez lo vas a volver a hacer, lo vas a volver a hacer. Pero Dios no miente. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Delante de lo que tú estás pasando hay una esperanza. Delante de esto que estás viviendo hay una esperanza. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Todas esas pruebas que tú vives es una forma de generar esperanza que te va a conducir al camino de Dios, a su santuario, a sus promesas, a su bendición, y estaremos un día con Él, celebrando en las bodas del Cordero, porque yo lo creo. Y tú créelo, que tu nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida, que tu nombre Dios lo sabe letra por letra, sabe cuántos cabellos tienes y sabe que tú eres su hijo, pero tú tienes que saber que Él es tu Padre. Y al saber que Él es tu Padre, tú vas a poder anclarte a esas promesas a través de la esperanza. La esperanza es una espera que no sabes cuándo va a pasar, en qué momento va a suceder, cómo se va a dar, no sabes. Yo tampoco lo sé. No sé si Dios me conceda embarazarme. No sé si Dios me conceda tener hijos. Pero te voy a decir algo, yo ya lo solté. Lo solté porque yo sé que Dios, en su esperanza que me ha dado, me ha mostrado que Él va a hacer cuando Él quiera hacer. Y me ha dicho también que lo único que tengo que hacer es esperar, confiar en el propósito y el plan que Él tiene para mi vida. Yo te invito a que tú también lo tomes así. Tal vez estás esperando tener un novio, una novia, casarte. Estás esperando a que a lo mejor tengas un buen trabajo, que te llamen para tener una plaza. A lo mejor estás esperando quedar embarazada o embarazarse los dos, ¿no? Tal vez estás esperando que no sé, que tu suegra te quiera. Tal vez lo estás esperando. Pero acuérdate que la espera es a través del propósito que Dios tiene en nuestra vida. La espera no es hacia lo que el humano te dice. Y por eso te dije que estuvieras atento, porque al final te iba a decir por qué el título de mi prédica. Porque nosotros normalmente decimos, la esperanza muere al último. Pero hoy te digo, la esperanza muere en los hombres, pero nunca muere en Dios. La esperanza muere en los hombres. Por eso de repente, si tú tienes esperanza que tal fulanito te va a meter a trabajar y no te mete, ¿en qué está tu esperanza? ¿En esa persona que tiene palancas? ¿En qué está tu esperanza? ¿En tu doctor que te está diciendo un diagnóstico? ¿En qué está tu esperanza? El ancla es Jesús. El ancla es Dios.
Esa es tu ancla. Así que te invito a que te pongas de pie.